pues bienvenido, Óscar Pérez Sayago, el secretario general de la CIEC, colombiano, licenciado en Pedagogía y en Filosofía, y con una larga trayectoria en el ámbito de la educación. Lo primero, Óscar, cuéntanos qué es la CIEC. Gracias, Carmen, por la invitación. Bueno, la CIEC es la Confederación Interamericana de Educación Católica. Fuimos creados en el año de 1945 para integrar la escuela católica de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina. Y entonces, providencialmente, los obispos que la fundó la crearon como una organización de derecho civil al servicio de la evangelización de los pueblos a través de la educación. En este momento representamos más o menos el 35% de la escuela católica mundial en todos los estratos sociales, ¿no?, de América, países con bastantes escuelas católicas, países con poca, convenios con el Estado, oficiales, en convenio y privadas. ¿Cuántos alumnos más o menos estamos hablando? Bueno, varía terriblemente porque la pandemia nos dice que perdimos un 20% de nuestros estudiantes, 3 países solamente, México, Colombia y Brasil, que son países donde la escuela es totalmente privada. En los otros países, pues como hay convenio con el Estado, como en España, concertado más o menos, entonces no se perdió de alumnos, pero tenemos países donde tienen 2 millones de estudiantes, como Brasil, países donde figura 1,5 millones en México, pero con tendencia a la baja, estamos perdiendo estudiantes en toda América. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a toda esta realidad? Has hecho mención de ella. Todavía en muchos países, ¿no?, inmersos en un momento difícil. ¿Cómo está afectando la pandemia a la escuela americana, Claro. latinoamericana? Bueno, durante mucho tiempo América había tenido avances significativos en temas de cobertura, medianamente en temas de calidad. Le estábamos apostando antes de la pandemia a fortalecer la calidad en los procesos educativos. Perú era uno de los países que había apostado, que había hecho, pero esta es la hora que Perú todavía no ha vuelto a clases presenciales. Entonces ahorita todos los adelantos en temas de calidad se han perdido. Terrible el tema de formación de maestros. La formación de maestros con la pandemia se nos afectó. Terrible el tema de la calidad porque pues se dedicaron solo a repetir lo que hacían presencial en lo virtual, entonces no se profundizaron otras habilidades. Muchos estudiantes abandonaron la escuela. Se dice que algunos pasaron a la escuela pública, pero otros quedaron por fuera de todo sistema educativo. Entonces, lo que estamos viendo es que se va a reducir el tema de cobertura, el tema de calidad. También otro tema que tuvo que ver con la alimentación. Muchos niños iban a la escuela por comida diaria y al no volver, pues se ha aumentado la pobreza en muchos de los países de América Latina. Ha sido una situación que exige respuestas inmediatas, ¿no?, de los gobiernos y también de las organizaciones que se dedican a la educación. Bien, has dicho que la formación del profesorado es una de las cosas que más ha sido afectada por la pandemia. ¿Cuál es el modelo o hacia dónde camina esa formación del profesorado en los países de América Latina? Bueno, América Latina era incipiente en los temas de innovación, ¿no? Hasta ahora América Latina está empezando en todos los procesos de innovación. Hay países muy adelantados, Argentina, Colombia, pero otros incipientemente todos los temas de innovación, de transformación educativa. Antes de la pandemia nuestros países estaban abocados en transformación, en apostar por las habilidades del siglo XXI. Durante la pandemia se dejó a un lado, entonces los maestros lo único que hicieron fue dar las clases de manera virtual. Quizás algunos se prepararon en temas de virtualidad porque también, entonces todo lo que fue transformación e innovación se pasó al tema de aprender a manejar equipos tecnológicos. Entonces es la hora que todavía nuestros profes están aprendiendo a manejar plataformas como Meet, Zoom. Entonces yo creo que ahorita tenemos que dar un paso a pensar en esos futuros de la educación. La UNESCO lanzó ese documento donde invita a que la educación debe ser pensada como un bien común, pero es clave la formación de los docentes. Los gobiernos no han apostado por la formación de los docentes todavía un 100%, ¿no? Yo creo que nos toca a las organizaciones comprometidas con la educación, para eso la UNESCO, la Organización de Estado Iberoamericano para la Ciencia y las escuelas católicas que apuesten por una formación que apunte a la transformación después de esta pandemia. El documento que citas de la UNESCO habla de la importancia de que esa apuesta sea por una educación inclusiva. ¿Cuál es el rol, crees, en la inclusión de la escuela católica americana? Bueno, se supone que la inclusión debe ser el énfasis de la escuela católica, ¿no? Antes de la pandemia tuvimos un congreso en Colombia sobre inclusión y un niño con síndrome de Down, hijo del presidente de la escuela católica de Ecuador, hablaba y decía: yo no estudio en una escuela católica porque me negaron la entrada.
y entonces nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Quizás en el discurso está muy bien la inclusión, pero no estamos formados para recibir niños con diferentes necesidades especiales o respuestas. Creo que tenemos que apostar por la formación en inclusión y en todas las capacidades que tienen, incluso también en la transformación de los espacios para estos niños que lleguen, ¿no? Pero también inclusión hablamos, tiene que ser con inmigración, por ejemplo. Colombia, que ha recibido 2,5 millones de venezolanos, no estamos preparados para recibir, ¿no? Hay experiencias de innovación en inclusión en España, pero Colombia todavía están muy incipientes. Entonces yo creo que es una apuesta arriesgada por formar a los docentes para tratar todo este tema desde lo pedagógico, pero también desde lo humano, desde el trato, desde la relación y también a los niños y jóvenes que van a compartir las aulas. ¿Cómo ves el futuro? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? Bueno, el Papa dice que hay que verlo con esperanza. Yo creo que hay que caminar. Hay que caminar. Precisamente nosotros como CIE lanzamos el Congreso pensando en los futuros de la educación, pensando en que no solo hay un solo futuro, sino hay varios. Y entonces tenemos que estar preparados para esos futuros, ¿no? El optimismo es un don psicológico. Yo creo que nadie nace optimismo, pero uno tiene que meterle ganas todos los días para salir adelante. Y la esperanza es consciente de que siempre hay una posibilidad de caminar, ¿no? Es la utopía que se habla tanto, ¿no? Caminar, pero sigue estando lejos, pero hay que seguir caminando para lograr los sueños y metas. Porque preparáis un gran congreso en México, si el COVID nos lo permite, sí, ¿no? Centrado en esos futuros de la educación. Claro, retomando el tema de la UNESCO, porque antes de la pandemia la UNESCO hablaba de los futuros de la educación, pero la pandemia contuvo un poco el tema. Leyendo todo este documento tiene que ver con los temas de la escuela católica, entonces dice que hay que generar sociedades pacíficas, nosotros con aprender a ser hermanos y hermanos desde el Papa. Dice que hay que aprender por el planeta, pues nosotros con Laudato Si, y luego al final dice que tenemos que generar un desarrollo que sea para todos, que es el bien común que tanto nos habla el Papa. Yo creo que desde la cabeza de la Iglesia, la escuela católica está bien pensada. El gran desafío es poderlo llevar a la práctica todo lo que nos dicen, ¿no? Tú has tenido a nivel personal y a nivel institucional un rol muy activo en el pacto que ha lanzado también Francisco. Cuenta a aquellos que no conocen bien en qué consiste el pacto global. Pues precisamente el pacto educativo es la respuesta que la Iglesia da a los objetivos de desarrollo sostenible, una escuela de calidad y a los futuros de la educación. O sea, la Iglesia quiere invitar, quiere promover un compromiso por la educación. Y fue satisfactorio escuchar al cardenal Óscar Rodríguez que decía que el Papa, todo esto, la idea del pacto viene desde él siendo cardenal en Buenos Aires. Entonces, el hecho de tener una organización como la CIEG es construir pacto de distintas nacionalidades, de distintas razas, etnias, incluso con nosotros participan colegios evangélicos, mormones. Construir el pacto es renovar el compromiso por una educación de calidad, porque no podemos perpetuar la pobreza dándole a los pobres una educación de mala calidad. Entonces, lo que el Papa apuesta es comprometámonos con los procesos educativos. La educación debe estar sometida a una autocrítica que nos cuesta. O sea, las cosas no pueden seguir como están, dice el Papa en educación. El problema es que el Papa nos da el qué y el para qué, pero no nos da los cómo. Entonces, nosotros nos corresponde crear esos cómo, ¿no? Integrar las niñas, que son las perjudicadas con la pandemia, involucrar a las mujeres. Es curioso que la mujer es un 70-80% de población que participa en las escuelas de América, entonces significa que la mujer debe jugar un rol protagónico. El cambio climático es un tema que no se analiza en los currículos. La UNESCO acaba de sacar un documento que dice que solo el 50% de nuestros currículos abordan el cambio climático de manera transversal. O sea que hablamos de Laudato Si hace 5 años y eso como que quedó como el año de la misericordia, ¿no? Que muy bonito, pero la misericordia se nos fue con el año. Entonces yo creo que es una apuesta arriesgada por seguir comprometiéndonos con la educación, pero en generar procesos transformadores desde ella. Abrimos en este número próximo de Cuadernos de Pedagogía una sección para recoger las mejores innovaciones en América Latina. Ya publicamos un especial que se llamaba Innovación se escribe en castellano, justamente porque no hay que ir a Finlandia, ¿no? Dinos para terminar alguna escuela, alguna innovación, algo que hayas visto referente, ¿no? Que fundamente esa esperanza de la que hablabas. Claro, el Colegio Santa Clara de Arequipa, Perú, es de los franciscanos
Tuve la oportunidad de ir hace 2 años antes de la pandemia a dar una conferencia y el rector, Fray Juan, me llevó a recorrer todo el colegio. Entonces fue curioso porque en cada grado a los niños los ponen a cultivar, entonces cada grado tiene su propia huerta. Entonces los niños cultivan pues lo que se puede, ¿no? En estas huertas caseras, y es interesante porque todos los profesores están abocados. Entonces los de matemáticas forman a los niños para administrar la venta de lo que cultivan, entonces le venden a sus papás. Con el dinero lo que hacen es circular y construir empresas. Luego cada año ellos toman esos recursos para reforestar zonas de Arequipa. Entonces todo el currículo está pensando en sostenibilidad, todo el currículo está pensando en aprender a alimentar, a cultivar lo que alimenta, que dicen que con el cambio climático en 20 años ya tenemos que estar cultivando. Y fuera de eso los forman como empresarios porque empiezan a circular los bienes entre ellos, empiezan a compartir de un curso a otro. Los baños, era interesante porque fui a lavarme los baños, era el agua que se utiliza para los inodoros, pero lo de los inodoros lo llevan a regar las plantas. O sea, bien interesante todo este colegio, que es un colegio pequeño, casi no se conoce, pero en la Escuela Católica hacemos innovaciones. Lo que pasa es que cometemos el error de que no contamos todo lo que hacemos. Bueno, esperemos que ahora tengamos una oportunidad para contarlo mucho más. Muchísimas gracias, Vale, Óscar. gracias a ustedes. Wolters Kluwer, innovando juntos.